Muy buenas tardes, queridos hermanos y queridas hermanas. Eh, Buenos días para los que nos están viendo en otros países. Buenas tardes. Bendiciones en general, pues para los que en diferido también verán esta transmisión en vivo, esta live. Eh, bueno, hoy he querido de nuevo hacer esta transmisión en vivo. No suelo usar mucho mi plataforma de Facebook o de YouTube para generar transmisiones en vivo, pero cuando hay algún tema muy importante, cuando hay algún asunto o un menester en el orden del Señor, de los acontecimientos, de las circunstancias, pues suelo hacerlo entonces. Ha venido de nuevo otro mensaje de la Reina de la Paz. Recién hace unos días, a través del hermano Iván, recibimos un mensaje que tiene pues un tinte urgente, ¿no? Un tinte muy importante. Esto fue el 20 de octubre, ahorita hace unos días atrás. Hoy estamos a 25, es decir, exactamente hace 5 días atrás se recibió este mensaje de Iván, que nos hablaba pues de la importancia de la oración, del ayuno. La Virgen nos recalcaba de manera vehemente en el ayuno, la oración en familia. Nos decía que la paz estaba siendo amenazada o estaba amenazada de manera particular, que comprendiéramos la gravedad de la situación, ¿verdad? Nos llamaba al urgente ayuno y a la urgente oración en familia. Y bueno, en general, pues de manera sucinta, este fue el mensaje de Iván. Hicimos una transmisión, una reflexión sobre este mensaje. Y ahora, el día de hoy, como pues es costumbre, a través de Marija Pavlovlik, ¿no? Eh, Ha venido otro mensaje, es los 25 de mes, y increíblemente casi que la Virgen insiste en el tema de la oración y el ayuno de nuevo, casi que es una extensión, una continuación, como un punto y seguido, diríamos, del mensaje de Iván. O sea, ahora a través de Marija ha vuelto la Virgen a insistir de manera apremiante sobre este tema. Voy a proceder entonces a leer el mensaje. Eh, los que no me oyen muy bien, trate de subirle el volumen a su dispositivo. Trato de no levantar la voz porque hay algunos que después se molestan, que por qué subo la voz y bueno, todo lo demás. Así que trato de mantener una voz plana. De todas maneras me acercaré más al dispositivo mío. Dice entonces la Virgen María, Reina de la Paz, 25 de octubre de 1923, en Medjugorje, dado a Marija Pavlovlik, el siguiente mensaje. Queridos niños, vientos de maldad, odio y malestar soplan a través de la tierra para destruir vidas. Es por eso que el Altísimo me envió a ti para guiarte hacia el camino de la paz y la unidad con Dios y el pueblo. Ustedes, niños pequeños, son mis manos extendidas. Oren, ayunen y sacrifiquen por la paz, el tesoro que todo corazón anhela. Gracias por responder a mi llamada. Fin del mensaje. Bueno, de nuevo, pues es increíble, es como un eco que continúa de nuevo, pero ya en este caso a través de Marija Pavlovik. En el caso de Iván, pues hace 5 días atrás habló de la paz está siendo amenazada de manera particular. Les pido renueven ayuno y oración en sus familias, animen a otros a orar, comprendan la gravedad de la situación. Les invito con seriedad, comiencen a orar y ayunar. Y ahora,
como una extensión y continuación, repito, insisto en esto, la Virgen dice: vientos de maldad, odio y malestar soplan a través de la tierra para destruir vidas. Bueno, a algunas personas, cuando hacemos estos análisis, estas reflexiones, desean que seamos muy suaves, como muy tiernos, muy dulces en la manera de comunicar el mensaje, que no usemos expresiones, epítetos, sustantivos, adjetivos, verbos calificativos hacia lo que se pudiera considerar como un lenguaje escatológico, apocalíptico, guerrerista, etc. Bueno, pero ¿cómo cambiar? Uno reflexiona sobre esto y uno dice, bueno, pero ¿cómo cambiar estas expresiones de la Virgen? Porque la Virgen ha dicho: vientos de maldad, odio y malestar soplan a través de la tierra para destruir vidas. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿De qué manera le echamos azúcar o lo endulzamos para no asustar? Porque algunas personas se asustan, se incomodan en el manejo de estas expresiones y dicen: la Virgen de la Paz solo es amor, solo es ternura, pero este es el mensaje. No lo podemos cambiar. El mensaje es el que es. Y entonces, aquí ha dicho claramente destruir vidas. Entonces, para no caer, digamos, en opiniones personales, oye querido, y voy a compartir o hacer una exégesis de este mensaje de la Virgen, una explicitación de este mensaje de la Virgen a la luz de la palabra de Dios, para que no se piense o se crea que son opiniones personales o vertidas del propio pensamiento teológico, ¿no? Sino es lo que Dios enseña en la palabra, son los ejemplos que reseña la palabra y son los eventos y acontecimientos reseñados en la palabra de Dios para tratar de entender qué es lo que la Virgen nos quiere decir cuando habla de vientos de odio, vientos de maldad y vientos de malestar que amenazan con destruir vidas sobre la tierra. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Porque sí, hay que decir esto también, en la iglesia a veces hay ciertos miembros que padecen de diabetes espiritual. Cuando digo diabetes espiritual es porque sufren de azúcar dentro de la iglesia y están diabéticos espiritualmente, es decir, solo quieren o pues tanto el dulce que han comido y es solo dulce que se han vuelto diabéticos espiritualmente. Entonces, cuando un mensaje tiene rudeza, tiene asperidad, es áspero, es amargo, es duro, es recio, es porque Dios quiere que así sea, porque el propósito de Dios es que ese mensaje, teniendo esa naturaleza, teniendo esa condición, produzca un efecto en el corazón de los hombres, produzca un llamado, un sacudimiento, un abatimiento interior que despierte al hombre, que sacuda al hombre. Y a la luz de la palabra vemos que los grandes profetas de la Biblia, los grandes profetas de la palabra, así hablaron. Ese lenguaje bíblico empleado por Dios, ese lenguaje de la palabra de Dios, como para no equivocarnos, ¿no? No equivocarnos en el sentido correcto de cómo interpretar este mensaje de la Reina de la Paz. A ver, fíjense ustedes que la Biblia nos habla de vientos, porque aquí la Virgen en este mensaje habla de vientos de maldad, vientos de odio y vientos de malestar. Y nos llama a cerrar filas con la oración y el ayuno para tratar de contener esto que está en el horizonte, que la Virgen lo advierte en este mensaje. Y nos pide ser manos extendidas de ella. Ser manos extendidas de ella es precisamente, somos los vigilantes de la brecha, los vigilantes del muro, las atalayas, somos los centinelas del muro, que hacemos este trabajo precisamente que la Virgen nos pide como manos extendidas de ella, orando, ayunando y practicando sacrificios, como nos lo ha pedido en muchos mensajes, sobre todo en Fátima, en Garabandal también, en Akita, Japón, la Virgen en muchas otras apariciones, ¿verdad? Nos ha pedido Salet, Francia, nos ha pedido ayuno, oración y sacrificio, y hoy de nuevo insiste, porque es la única forma de poder expulsar este género de demonios. Recordemos que Jesús dice: porque este estirpe, este género, esta generación de demonios no sale sino con oración
y ayuno. El propio Señor lo dice. Es la enseñanza de exorcismo, de demonología que Jesús nos da en la palabra. Esto está en el capítulo 12 para los que quieran ir ahí, del libro de Mateo. Bueno, muy bien. Fíjense ustedes que la escritura nos habla de 4 tipos de vientos. Cuando hacemos un estudio bíblico, podemos conseguir 4 tipos de vientos sobre la tierra, porque es lo que la Virgen habla en este mensaje. Entonces está el viento del este o viento oriental, está el viento del oeste o viento occidental, está el viento del norte y está el viento del sur, obedeciendo pues a los 4 puntos cardenales, como todos sabemos. ¿Qué tipo de viento es al que se referirá en este caso la Santísima Virgen María? Es la pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿verdad? Porque de estos 4 vientos, ¿cuál será el que encaja en estas características de este viento de odio, maldad, destrucción que la Virgen dice que sopla sobre la tierra? ¿Cuál sería? Vamos a entrar a examinar. Muy bien, entonces voy a dejar de último el viento del este o viento del oriente o viento solano, lo voy a dejar de último y voy a describir brevemente el viento del oeste, el viento del norte y el viento del sur, y al final me enfocaré mayormente en el viento oriental o el viento solano, para ver de cuál de los 4 vientos es al que hace alusión la Santísima Virgen María en este mensaje, esto en atención a los vientos que nos revela la misma palabra de Dios. El viento del oeste o viento occidental parecería ser que este es un viento que representa viento de liberación. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 10, verso 19, dice la escritura que el Señor trajo un fortísimo viento del occidente, ¿verdad? O del oeste, y quitó, en ese caso, la langosta que estaba oprimiendo en ese momento el territorio. Se refiere pues al pueblo de Israel. Entonces es un viento de liberación. Bueno, esa es una explicación. El otro viento, que es el viento del norte, podría representar, o le pudiéramos decir que es un viento que clarifica, que limpia, es un viento que trae también refrescante. Y encontramos un ejemplo, por ejemplo, en Proverbios 25, 23, capítulo 25, verso 23 del libro de Proverbios, el viento del norte ahuyenta la lluvia. Bueno, es un viento que trae estas características. Ese es el viento del norte. El viento del sur es un viento que es agradable, sosegador, que trae paz. Esto es, el viento del sur en la Biblia significa vientos de paz. Representa mayormente los vientos de paz. Entonces vamos viendo, el viento del norte representa claridad, refrescamiento. El viento del sur representa sosiego, agradabilidad, paz, ¿verdad? Y el viento del occidente representa liberación. El viento del sur, que es el último que estaba ahorita aquí comentando, por ejemplo, recogemos en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 16, Aquilión, viento del norte, viento austro, viento del sur. En el libro de Job, capítulo 37, verso 17, habla de sosiega la tierra, es decir, trae ese sosiego, esa serenidad, esa paz. Sosiega la tierra con el viento del sur. El Señor sosiega la tierra con el viento del sur. Esto, Job, capítulo 37, verso 17. Bueno, entonces aquí vemos ejemplos de estos 4 vientos, de estos 3 vientos. Ahora voy a enfocarme en el viento del este o viento oriental o viento solano. Vamos a entrar a desmenuzar las características y después las palabras de la Virgen María, como para que la misma escritura, la misma palabra de Dios nos ilumine el sentido correcto de cómo interpretar las palabras de la Virgen María. Muy bien, en este mensaje de la Reina de la Paz. Bendito sea el Señor. Viento del este o viento oriental. A ver, también la Biblia pues menciona este viento como el viento solano. Recordemos que el viento solano, en el último capítulo del libro de Jonás, lo que es el capítulo 5 o 6 del libro de Jonás, cuando Jonás se sienta sobre la calabacera y se sienta a ver la destrucción de Nínive y ver que esta destrucción no acontece, y él estaba muy enojado y molesto contra Dios porque Dios no cumplía la sentencia de destrucción, porque en el corazón de Jonás pues había un conflicto de falta de misericordia, porque se regía por la ley, la justicia, bueno, todo esto demás. Y entonces
además de que los ninivitas no eran israelitas y por tanto en la cultura hebrea de Jonás, para ellos no había misericordia, porque era considerado como un pueblo pagano. Entonces Jonás se sienta en la calabacera y molesto, muy enojado, y entonces Dios, a manera de purificar el corazón del profeta, envía viento solano, ese viento que venía de Siria. El viento solano viene del Medio Oriente, es el viento caliente que se arrastra por el desierto y viene del oriente, del Medio Oriente, de Siria. Vayan ustedes atando cabos. Mire qué interesante todo esto. Todo este fuego de guerra, todo este viento de guerra, ¿de dónde está surgiendo? Pues del Medio Oriente, del islamismo radical, todo esto que está pasando, ¿verdad? Y entonces vino este viento solano y quemó la calabacera, prácticamente la secó por completo y Jonás el sol empezó a calcinarlo, a sofocarlo. Bueno, significa, ese es un primer sentido, es un viento, es un soplo que quema, calienta, incomoda, destruye, fatiga, bueno, produce todos estos efectos que genera el calor, el viento solano, viento del desierto. Pero además hay algo muy interesante que yo creo que tal vez es la cita bíblica que mejor nos ayude a entender qué es lo que la Virgen María nos está queriendo decir, tal vez en este mensaje, cuando dice, tomo de nuevo las palabras textuales de la Virgen, dice, vientos de maldad, odio y malestar soplan a través de la tierra para destruir vidas. Y nos llama pues al ayuno y la oración para tratar de contener todo esto. Y entonces dice, por ejemplo, en el Génesis, interesantísimo, miren, en el capítulo 41 del libro del Génesis se narra la visión que tiene, o el sueño que tiene Faraón sobre el sueño de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas delgadas, las 7 espigas rebosantes, las 7 espigas secas. Bueno, increíble esto, y aquí tengo la escritura, tengo la palabra de Dios. Cuando pues José le interpreta este sueño al faraón, todo esto en el capítulo 41 del libro del Génesis, y dice lo siguiente, fíjense ustedes, qué interesante esto. Bueno, el contexto es el siguiente, y aconteció que pasados 2 años tuvo el faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado y que tras ella subía del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, es decir, eh, flacas, famélicas, ¿verdad? Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, tanto las gordas como las flacas. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó entonces el faraón en medio de esto. Se durmió de nuevo, soñó la segunda vez. Y en la segunda vez sueña lo siguiente, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y atentos con el verso 6, estoy en el capítulo 41, verso 6 del libro del Génesis. Miren lo que hizo del verso 6. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Mire qué interesante. Entonces estas otras 7 espigas que salieron abatieron, ¿no? Dice aquí la expresión exactamente, abatidas del viento solano. Vino un viento solano y abatió, quemó, calcinó estas 7 espigas. Ya todos sabemos lo que representan las 7 vacas gordas, las 7 vacas delgadas, las 7 espigas florecientes y las 7 espigas, digamos, abatidas, desmenuzadas, ¿verdad? Marchitas. Ya sabemos lo que representa. Habla de 7 años de prosperidad y 7 años de hambre, de ruina, de pobreza, ¿verdad? Muy bien. Sobre toda la tierra. Una gran escasez, una gran hambruna sobre toda la tierra. Muy bien. El viento solano tiene esta representación. Interesante. Pero ahí no queda, si vamos al verso 23 de este mismo capítulo 41, mire lo que vamos a conseguir. Estamos ahora, repito, capítulo 41, verso 23 de este mismo capítulo del libro del Génesis. En el verso 41 conseguimos lo siguiente. Muy bien. Perdón.
41:23, correcto, 41:23. Dice así: y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Correcto. Entonces, la acción de estas 7 espigas que fueron abatidas por el viento solano, de ahí mismo salieron otras 7 espigas que estaban ya desnudas, totalmente desprovistas, que representan el hambre, la sequía, ¿verdad? La pandemia, si usted lo quiere ver así, la escasez, la hambruna generalizada. Muy bien. Y después tenemos en el capítulo 27 de este mismo capítulo 41, en el 27, que se lee lo siguiente: también las 7 vacas flacas y feas que subían tras de ellas son 7 años, y las 7 espigas venudas y marchitas del viento solano, que habían sido marchitas por el viento solano, el soplo del viento solano, habían marchito estas 7 espigas. Muy bien. Entonces dice: y del viento solano 7 años serán de hambre. Bueno, queridos hermanos, esto a la luz de la palabra de Dios, estos ejemplos que están en el capítulo 41 del libro del Génesis, puedes consultar el verso 6, el verso 23 y el verso 27, o léete todo el capítulo 41 para que tengas todo el contexto de esta historia, ¿verdad?, que aconteció en el lejano Egipto, en el antiguo Egipto. Muy bien. Y la Virgen entonces, de nuevo, repito, nos dice aquí: vientos de maldad, odio, malestar, sopla. Entonces nos habla del odio, nos habla del malestar y nos habla de la maldad como formas de vientos que azotan la tierra trayendo destrucción sobre las vidas. Interesante, porque fíjense ustedes, en el capítulo 10, verso 13 del Éxodo, encontramos otra imagen que nos ayuda a entender qué será lo que la Virgen está diciendo con vientos de odio, vientos de malestar y vientos de maldad que amenazan con destruir vidas sobre la tierra. Vamos entonces a el Éxodo 10, verso 3. Estoy buscando yo en mi Biblia, aquí la tengo ya a la mano. Voy a buscar el capítulo 10, verso 13. Muy bien, verso 10, 13. A ver, ¿qué nos dice el 10, 13 del libro del Éxodo? Entonces, a ver, esto, cuando vienen recordemos las plagas que vinieron sobre Egipto, y una de estas plagas que vienen sobre Egipto es la plaga de las langostas. ¿Se acuerdan? Bueno, las plagas que vienen por la dureza de Faraón, de no dejar ir al pueblo de Dios. Entonces Dios azota con la plaga de langostas a todo Egipto, y las langostas vienen y devoran toda la tierra, todo el fruto de la tierra. ¿Y qué generó eso? Pues hambre, escasez, ruina. Bueno, interesante. Entonces dice aquí en el 10:13: y entonces extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento oriental, este mismo viento solano que estamos hablando. Moisés, cuando extendió la vara sobre Egipto, porque Faraón se resistía a no dejar ir al pueblo de Dios, y entonces él extiende su vara, y en ese momento Dios respalda esa acción profética sobre Moisés. ¿Y qué sucede? A la luz de la Escritura, Dios envía un viento solano, un viento del oriente, justo este mismo viento que habla la Virgen, ¿no? Viento de maldad, viento de, a ver, ¿cómo dice las expresiones exactas de la Virgen? Sopla, maldad, odio y malestar. Bueno, muy bien. Entonces dice aquí en el 13: y el Señor trajo un viento oriental sobre el país en aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento solano, el viento oriental, trajo la langosta. Y la langosta, pues obviamente, como todos sabemos, pues trajo la destrucción de toda la tierra de Egipto. Vamos a ver aquí más abajo, habla sobre pues todo el desastre que ocasionó esto. Aquí dice: y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no lo hubo antes ni habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde, nada verde quedó sobre la superficie. Fue arrasado todo el fruto de la tierra. Muy bien, no quedó cosa verde ni árboles del campo en toda la tierra de Egipto. Esto representa el hambre, la ruina, la escasez. Bueno, queridos hermanos,
Eso es increíble. Tenemos otro ejemplo para seguir ilustrando esto en el libro de Salmos. Fíjense, en el capítulo 48, verso 7, se vuelve a hablar de este viento, ¿no? De este viento que destruye. Y dice, con viento solano quiebra las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis en la antigüedad representaban las naves del comercio. Eran las que llevaban todo el comercio pues por el Mediterráneo, el Medio Oriente, ¿verdad? Y entonces hoy en día, pues, ¿qué es quebrar? Con un viento destructivo que viene y quiebra el comercio mundial, que quiebra el comercio de las naciones, ¿verdad? Crea un crack financiero, un crack económico, ruina, hambre. Bueno, todo encaja en lo mismo. Esto está en el Éxodo 48:7. También, finalmente, pues en el libro ezequiélico, el profeta ezequiélico, el profeta Ezequiel, vamos a conseguir diferentes nombramientos o señalamientos a los efectos que puede causar el viento solano. Por ejemplo, Ezequiel 27:10. Vamos a ver qué nos dice el libro de Ezequiel 27:10, ¿verdad? Para ir culminando esta transmisión. Recordemos que esto es pues a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Estos son los ejemplos que nos da la escritura, que nos da la palabra. Esto no es un invento mío. Son los ejemplos que están plasmados en las escrituras cuando soplan los vientos sobre los pueblos y sobre las naciones, a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Y la Madre, la Virgen, nos ha hablado de vientos de maldad, de odio y malestar, soplan a través de la tierra para destruir vidas. Son las palabras puntuales y exactas de la Virgen de la Paz. No estoy agregando ni extendiéndome. Muy bien. El 17:10. ¿Qué nos dice Ezequiel 17:10? Ok, aquí habla pues estaba la parábola sobre las águilas y la vid. La vid es Israel, la vid es la iglesia. Muy bien, entonces en el 17:10, ¿qué nos dice en el contexto de lo que acontece sobre la vid, que es Israel, que es la iglesia? Muy bien. He aquí está plantada, se refiere a la vid. He aquí que está plantada. Entonces, en forma de pregunta, dice, ¿serás prosperada? No es una afirmación, es una pregunta. ¿No se secará del todo cuando el viento solano te toque? Es una pregunta. En los surcos de su verdor se secará. Bueno, entonces esta es una expresión usada por el profeta Ezequiel para indicar que la acción del viento solano, la acción del viento oriental, tiene el poder pues de secar la vid. Y la vid sabemos que pues se refiere en un principio a Israel y también se refiere a la iglesia. Bueno, muy bien. Después tenemos Ezequiel 19:12. Vamos a ver qué nos dice el 19:12. Aquí mismo estamos. Esto sobre las lamentaciones de los príncipes de Israel. Ese es el contexto en el que viene dado este capítulo. Entonces dice en el 12, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano, otra vez, el viento del oriente, el viento solano, dice aquí, secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron y las consumió el fuego. Bueno, esa es otra acción del viento solano, de lo que estos vientos son capaces de ocasionar, esto tomado, revelado, entendido a la luz de la palabra de Dios. Y por último tenemos 27:26 para culminar. 27. Hay muchos más ejemplos en la escritura, pero bueno, hemos tomado esto. Usted seguramente podrá encontrar muchos más o otros pasajes que se asocien pues a esto, pero pues oye querido, para no hacer muy extenso esta enseñanza, esta reflexión, pues dejarlo hasta aquí, hasta este pasaje, ¿no? 27:26. El 27:26 es referido a la profecía de Tiro. Tiro es este gobernante que se engrandeció grandemente y se rebeló contra Dios, desconoció a Dios, se rebeló en todas las formas. Es figura del mundo pagano, del mundo modernista y progresista que hoy puebla la tierra.
Hoy, ante todo, esta profecía de Tiro calza totalmente sobre este mundo, sobre esta generación pagana, progresista, modernista, totalmente rebelada contra Dios en muchas formas y maneras. Es la profecía de Tiro sobre el hombre moderno, altivo, soberbio, progresista, modernista, rebelado contra Dios, que desconoce a Dios, que proscribe las leyes de Dios y busca al contrario aprobar las leyes del demonio sobre la tierra y sustituir las leyes de Cristo por las leyes de Satanás. Encaja totalmente en la figura de la profecía de Tiro o contra Tiro. Esto está del capítulo 26 de Ezequiel y seguido por el capítulo 27 de Ezequiel. Entonces, ese es el contexto. En ese contexto, fíjense ustedes lo que dice el capítulo el 26, 27, 26. Dice así, perdón, 27, 26, sí, 27, 26. Las naves de Tarsis, otra vez se refiere a lo que normalmente hace poderoso a las naciones, poderoso a los gobiernos, poderoso a los poderosos. Es el comercio, el dinero, la codicia, el poder. Bueno, todo esto, ¿verdad? Muy bien, las riquezas financieras, económicas, petroleras, etcétera. Todas las formas de generación de riqueza que tienen los poderosos y los gobiernos de este mundo. Muy bien. Entonces mire lo que dice aquí en el 27, 27, 26. Dice así. En muchas aguas, aunque el contexto es este, las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, se refiere a esta sociedad moderna. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares, los grandes negocios y comercios del mundo. Muy bien. En muchas aguas te aflojaron tus remeros. Viento solano, dice acá, te quebrantó en medio de los mares. Viento solano te quebrantará en medio de esa gran opulencia y ese gran poder económico, financiero que dices tener y en el que te apoyas, que es el dios Baal, el arcángel caído Baal, que es el arcángel caído de la codicia, de la avaricia y del poder y del dinero. El arcángel caído Baal es el dios falso Baal, en el que te apoyas, y al que adoras y al que dices, al que le debes todo, tu grandeza, tu poder, tu opulencia, mundo, hombre moderno, opulento, que hoy pisas la tierra, que te desafías contra Dios y que dices no necesitar a Dios. El Señor entonces en la profecía de Tiro le dice a ese hombre modernista, progresista, ateo y rebelado contra Dios, adorador de Satán y obedecedor de Satán, le dice el Señor con estas palabras exactas: viento solano te quebrantará en medio de tus mares. Bueno, eso es lo que representa la palabra viento, soplo. Y cierro entonces leyendo de nuevo el mensaje de la Santísima Madre para entender qué es lo que pues, nos quiso decir la Virgen. Queridos niños, vientos de maldad, odio y malestar soplan a través de la tierra para destruir vidas. Creo que está muy claro a la luz de la exégesis bíblica que hemos hecho en nuestros distintos pasajes, qué es lo que la Virgen ha querido decir, tomado de la Escritura, a ejemplos de la Escritura. Los profetas de la Escritura es lo que dicen, es lo que enseñan. Muy bien. Es por eso que el Altísimo me envió a ti, se refiere en un primer momento a ella, entiendo yo, para guiarte hacia el camino de la paz y la unidad con Dios y el pueblo. Y ustedes, se refiere ya a nosotros, niños pequeños, son mis manos extendidas. Entonces la Virgen nos pide, nos suplica, muy bien, orar, ayunar y practicar sacrificios para mantener la paz, para que pueda haber paz y que estos vientos de guerra, vientos de destrucción, no causen todo el daño que podrían causar si no oramos. Porque aquí, y digo, podrían causar si no nos ponemos sobre la brecha del muro para hacer el trabajo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Porque de hecho en el mensaje de hace 5 días, mire lo que Iván dice. La Virgen lo dice. Dice así: queridos hijos, deseo que comprendan la gravedad de la situación y que mucho de lo que sucederá, o sea, ahí está,
Mucho de lo que sucederá depende de sus oraciones, o sea, de las de ustedes y de las mías, de las de todos juntos. Depende de nosotros. Por eso la Virgen dice en el mensaje de hoy, dice claramente, ustedes, mis niños, son mis manos extendidas. Es decir, sin ustedes, si ustedes no hacen este trabajo, yo no lo puedo hacer. Dependo, necesito de ustedes. Es increíble esto, ¿no? Es increíble decir esto, que la Virgen nos vaya a decir, pero ¿cómo que depende? No, sí, yo dependo de ustedes. Dependo del ayuno, de la oración, de la mortificación, de la penitencia, de la obediencia, de la conversión de los corazones de ustedes. Si yo encuentro un alma, un ejército de almas víctimas reparadoras, yo podré ofrecerle esto al Padre para poder contener y evitar lo que a todas luces se ve en el horizonte, pero que quiero evitar, y por eso nos convoca, por eso la Virgen nos llama precisamente, porque ella desea que todo esto se evite. Bueno, queridos hermanos, no me quiero extender más. Esto pues a la luz de la palabra. Repetiré rápidamente aquí las citas bíblicas para los que quieran profundizar más sobre el sentido de la palabra soplos, vientos, a la luz de los ejemplos que nos da la misma palabra de Dios. Eventos reales, fueron eventos reales que sucedieron en la escritura y que están plasmados en la palabra, que nos ayudan a interpretar o a explicitar el sentido de las palabras de la Virgen. Y entonces tenemos Génesis, capítulo 41, versos 6, 23 y 27. Éxodo, capítulo 10, verso 13. Ezequiel, capítulo 17, verso 10. Ezequiel de nuevo, capítulo 19, verso 12. Y de nuevo Ezequiel, capítulo 27, verso 26. Yo les aconsejaría que se lean todo el capítulo 20, 26 y 27 de la profecía de Tiro. Léanse toda la profecía de Tiro porque es increíble. Es una profecía que tiene que ver para el hombre moderno de este tiempo. Encaja totalmente en la figura del hombre moderno de este tiempo. Cómo Dios lo encara, lo abate, lo derrumba y lo humilla para demostrarle que Él no es Dios. Este hombre moderno de hoy en día, rebelado contra Dios, que se cree Dios y desafía a Dios con su ciencia, con su conocimiento, con su altivez, con su soberbia, con su rebeldía y con la adoración que le rinde a Satanás, desafía a Dios. Entonces, en la profecía de Tiro, vemos cómo Dios increpa a este hombre, a este rey, porque es la figura de un rey, porque hoy el hombre está entronado como rey del mundo y no reconoce como a Jesucristo, rey de reyes, Cristo rey, sino que él se entrona a sí mismo como rey de este mundo. Entonces, esa figura del rey de Tiro está desarrollada totalmente, repito, en este capítulo 20, 26 y 27 de Ezequiel. Así que les invito a que lo lean, a que lo estudien y van a darse cuenta cómo Dios increpa, enfrenta, sacude, abate, quiebra y humilla. Y desde la peña más elevada, más enaltecida, donde este hombre se ha encumbrado y se cree Dios y se hace Dios de sí mismo y se alaba a sí mismo, Dios lo toma y lo tira al piso sobre el polvo y la ceniza y lo abate y lo humilla y lo quiebra y lo quebranta. Les invito a que se lean